Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Joss. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer a Merlina Adams. Esta muñeca me mide desde los zapatos hasta la cabeza 22 centímetros aproximadamente. Así se ve por la parte de adelante y así por la parte de atrás. Espero que les guste. Si es así, no se olviden darle una manito arriba y los invito también a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Los materiales que vamos a utilizar para hacer a Merlina es hilo de algodón color negro, color piel y color blanco. Estos hilos me recomiendan tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros, ya que son de 4 hebras, pero yo lo voy a tejer con un crochet de 2.5 milímetros. Siempre para tejer amigurumis es mejor tejer con un número menos al que indica la etiqueta. Vamos a necesitar también tijeras o un corta hilachas, separadores de puntos, necesitaremos aguja lanera y algunos alfileres. También con pintura de tela, pintura blanca, le he hecho los puntitos del vestido, pero si desean también se los pueden bordar con el hilo de color blanco. Y los ojos que he utilizado son estos de aquí, ojos de seguridad, son ovalados. Yo los conseguí por AliExpress, son 12 milímetros, pero si ustedes tienen los redondos también los pueden utilizar. Y eso sería, y esto de acá que es relleno sintético, y eso serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo los brazos con el hilo de color piel. Hacemos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Ya, entonces comenzamos aquí tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer igual 8 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada punto. Y en la tercera vuelta también 8 puntos bajos. Ya, entonces tejemos hasta la vuelta 3 y volvemos. Acá ya voy en la tercera vuelta y este es el último punto, el 8, y lo voy a cerrar con el color negro, ya, para hacer el cambio de color. Acá hacemos 2 nuditos, así 1, 2, y vamos a cortar el color piel porque ya no lo vamos a necesitar. Vamos a tejer solamente con el color negro. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos, pero por la hebra de atrás, ya, solo agarrando la hebra de atrás tejemos 8 puntos bajos en esta vuelta que es la número 4. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 17 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea 8 puntos bajos en cada vuelta. Ya, ahora sí tejemos normal agarrando las 2 hebras juntas hasta la vuelta 17. Ya llegué a la vuelta 17 y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos hebra. No necesitamos que quede larga porque esto lo vamos a unir al cuerpo. De estos bracitos vamos a hacer dos iguales, y en la hebra que hemos dejado aquí vamos a hacer así, ingresamos aquí y con el color blanco jalamos, hacemos 2 cadenas. En ese mismo punto hacemos un punto medio alto y así en cada hebra vamos a hacer un punto medio alto, así hasta llegar al final, y en la última hebra, en el último puntito, hacemos 2 puntos juntos, o sea 2 puntos medios altos en el último. Miren, ya llegué acá al último punto y en ese mismo hacemos otro más y lo unimos acá con el primer punto con un punto deslizado, ya, una cadena
y vamos a cortar, y después vamos a esconder esta hebra con la aguja, la escondemos por dentro, ¿ven? Y así nos queda. Lo mismo vamos a hacer en el otro brazo. Otra cosa, después de que ya hayan tejido acá, lo van a rellenar solamente hasta la mitad del brazo, no hasta arriba, ya hasta la mitad solamente. Vamos a comenzar con el hilo de color negro haciendo un anillo mágico, así. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Los aumentos son hacer 2 puntos en el mismo punto. Ya, entonces tejemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ya voy en el último punto, ya hice 1, 11 y con este serían los 12. En esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos un punto bajo. Aquí ya vamos a empezar a marcar nuestras vueltas. Y en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. ¿Ya? Vamos a seguir tejiendo así un punto bajo y en el siguiente un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la cuarta vuelta, y en la cuarta vuelta vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos acá el primer punto, lo marcamos, seguimos acá el segundo y después hacemos el aumento, y así vamos a tejer por toda la vuelta haciendo 2 puntos bajos y después un aumento por 6 veces, y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a tejer 6 puntos bajos. Tejemos el primero, lo marcamos, acá serían 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Las disminuciones ya saben que es agarrando así el punto que sigue la hebra de adelante solamente, en el siguiente también la hebra de adelante, y tejen el punto normal. Ahí va una disminución. Ahora hacemos la segunda disminución, así. Esta es la tercera, acá la cuarta, la quinta disminución y la sexta. Ahora vamos a tejer los 6 puntos que nos quedan. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? En esta vuelta hemos hecho 6 puntos, 6 disminuciones y 6 puntos. Ahora en la vuelta 6 vamos a tejer 3 puntos bajos. Acá va 1, lo marcamos, acá va 2, 3 y vamos a hacer ahora 6 disminuciones. Acá va 1, acá voy en la 6, esta es mi sexta disminución y me quedan 3 puntos bajos y vamos a tejer ahí los 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En esta vuelta hemos hecho 3 puntos bajos, 6 disminuciones y 3 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y en esta vuelta vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir
que tejemos los 12 puntos bajos que hay, ¿ya? Y desde esta vuelta, que es la 7, hasta la vuelta 27, vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, o sea 12 puntos bajos en cada vuelta. Tejemos hasta la vuelta 27 y volvemos. Les quería mostrar, antes de que sigan avanzando, recuerden que cada vez que van tejiendo tienen que ir rellenando ya con el relleno de algodón, porque van a seguir creciendo lo que es la pierna y después se va a hacer difícil rellenarlo. Así que van rellenándolo de acuerdo a lo que van avanzando hasta que lleguen a la vuelta 27. Acá ya llegué a la vuelta 27 y lo que hacemos en el siguiente punto es hacer un punto deslizado, una cadena, cortamos, dejamos un poco de hebra para poder coser. A la hora que unimos las piernas nos quedan unos agujeros y lo vamos a coser, los vamos a cerrar con este hilo que vamos a dejar, ¿ya? La segunda pierna también hacen 2 iguales, también cortan, no lo dejen tan largo, lo dejan pequeño nomás en la segunda pierna y hacemos estas 2 así iguales. Llegamos a la vuelta 27. Ahora lo que vamos a hacer es, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos un poco de hebra para poder coser, porque a la hora de unir las piernas nos quedan unos pequeños agujeritos y con esta hebra los podemos cerrar, ¿ya? Después van a hacer la segunda pierna igual. Acá ya no necesitan dejar hebra, solamente un poquito, y ahí ya tendríamos las 2 piernas. Para unir las piernas vamos a agarrar el hilo negro y hacemos acá una cadena, la vamos a reservar y vamos a centrarnos a la mitad de la pierna. Si estamos ahí así, esa sería la mitad. Acá en el lado lateral ingresamos ahí y agarramos la cadenita que tenemos, jalamos ahí y vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y lo vamos a unir con la segunda pierna. De la misma manera vamos a centrarnos bien en la parte del medio y lo unimos así. Recuerden que le estamos uniendo por la parte de atrás, ya, de las piernas, y ahí lo unimos y hacemos nuestro primer punto. Y ese primer punto lo vamos a marcar lo marcamos y ahí contamos. En esta pierna tenemos que tener 12, entonces ese es el primero. Acá 2, 3, aquí ya tengo 11 y acá en este último serían 12. Ahora tejemos los 3 puntos de las cadenas. Tejemos acá 1, 2, 3 puntos y tejemos los 12 puntos de esta pierna. Entonces tejemos acá 1, 2, acá ya voy 11 y 12. Ahora tejemos 3 puntos por la parte de atrás de las cadenas. Aquí tejemos 1, 2 y 3 puntos. Entonces en esta vuelta vamos a tener los 12 de esta pierna, los 12 de esta son 24, más los 3 de acá y los 3 de acá son 30. Entonces nos quedan 30 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta tejemos acá nuestro primer punto, lo marcamos. Ya, entonces esto donde hemos unido es la vuelta 28. Ahora estamos haciendo la vuelta 29 hasta la vuelta 32.
vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 30 puntos bajos hasta la vuelta 32. Ya llegué a la vuelta 32. Ahora en la vuelta 33 vamos a hacer disminuciones. Entonces vamos a tejer solo por la hebra de atrás. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos, vamos a tejer 2, el tercer punto, y la disminución la vamos a hacer diferente porque como es por la hebra de atrás, vamos a ingresar, jalamos un punto, en el siguiente ingresamos, jalamos otro punto y de ahí lo cerramos todo junto, ¿ya? Y seguimos tejiendo 1, 2, 3 puntos bajos y la disminución, ingresando ahí, jalando un punto, en el siguiente ingresamos y cerramos estos 3 juntos. Así vamos a hacer las disminuciones, solo por la hebra de atrás toda esta vuelta. Entonces tejemos 3 puntos bajos y una disminución por 6 veces por toda la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 34, y desde la vuelta 34 hasta la vuelta 40 vamos a tejer 24 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada punto. Ya aquí sí tejemos las vueltas normales agarrando las 2 hebras. Entonces vamos a tejer hasta la vuelta 40 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 40. Ahora lo que vamos a hacer es unir los brazos. En la vuelta 41 tejemos 5 puntos bajos. Tejemos el primero, lo marcamos. Aquí está el 2, 3, 4 y 5. Agarramos el primer brazo. Siempre fíjense que acá donde hemos unido aquí la parte de acá siempre tiene que ir adentro, ya, para que se vea más bonita la parte de afuera. Entonces lo unimos así, lo doblamos a la mitad y nos van a quedar 4 puntos de cada lado. Entonces vamos agarrando un punto de cada lado y lo vamos uniendo acá con un punto del cuerpo y todo junto lo tejemos. Seguimos agarrando acá del brazo un punto de cada lado y lo tejemos todo junto. Aquí agarramos el tercer punto del brazo con el cuerpo y lo tejemos todo junto. Y aquí el último, el cuarto punto del brazo y con el cuerpo y lo tejemos todo junto. ¿Ya? Ahora, a ver, vamos a tejer 8 puntos bajos acá en la parte de adelante del pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora unimos de la misma manera que hemos unido el anterior brazo. Aquí donde lo hemos cerrado, eso va para la parte de adentro, y acá lo doblamos a la mitad. Y igual vamos a unir con los 4 puntos del brazo junto con el cuerpo. Ya, aquí ya va uno, todo junto. Acá ya uní 3 y ahora este es el cuarto punto y lo unimos junto con el cuerpo. Y acá nos quedan 3 puntos bajos y los tejemos. 1, 2 y 3. Aquí ya hemos unido los brazos en la vuelta 41 y igual nos han quedado los 24 puntos bajos.
Ahora nos toca hacer la vuelta número 42 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a tejer la serie de 2 puntos bajos y una disminución, ¿ya? Entonces tejemos los 2 puntos bajos y hacemos la disminución, y esta serie la vamos a repetir durante toda nuestra vuelta por 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos va a tocar hacer la vuelta número 43 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 44 y ya hice el cambio de color al color piel, y vamos a hacer 12 puntos bajos. Entonces tejemos un punto bajo en cada punto, ya en esta vuelta. Ahora nos toca la vuelta 45 y vamos a tejer 12 puntos bajos, pero solamente por la hebra de atrás, ya. Entonces vamos tejiendo así los 12 puntos por la hebra de atrás. Ahora nos toca hacer la vuelta número 46 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 47 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos acá 1, 2 puntos bajos y el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 48 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 49 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 50 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 51 y desde la vuelta 51 hasta la vuelta 60 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 60 y volvemos. Miren, antes de seguir tejiendo, aquí ya llegué hasta la vuelta 60, pero antes de seguir tejiendo le van a colocar los ojos de seguridad. Van a contar desde donde hemos hecho aquí un punto bajo y un aumento, que se ve acá un punto, un aumento. Desde ahí van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la vuelta 10, ahí les van a colocar con 6 puntos de separación entre ellos, ¿ya? Después que ya los han puesto, vamos a bordar la parte de las cejas, que va 1 a 2 filas más arriba, aquí donde comienza el ojo. Vamos a ingresar siempre dejando un poco de hebra para después amarrarlo en la parte de atrás. Y aquí agarrando 3 puntos salimos, y ahora una vuelta más abajo vamos a salir y vamos a entrar acá, así. De esta manera hemos formado la primera ceja. Ahora entramos aquí
a un costado del ojo, en la mitad de lo que es el ojo ahí. Y vamos a salir por acá, por la parte de arriba. Así. Nos acomodamos bien. Así. ¿Ven? Ahí. Y vamos a hacer ahora las pestañas. Salimos por aquí, por la mitad del ojo. Y una vuelta más arriba, en diagonal. Vamos a salir aquí. Y volvemos a salir acá, por la mitad del ojo. Y vamos a hacer la otra pestaña un poco más arriba, ahí más o menos, una vuelta más arriba, así, ¿ven? Y de esta manera, lo mismo que hemos hecho en este lado, lo vamos a hacer en el otro ojo. Miren, ya le bordé acá en el otro ojo lo mismo. Ahora con hilo de color blanco, vamos a bordarle acá en la parte de abajo. Ingresamos más o menos ahí. Dejamos siempre un poco de hebra para después amarrar atrás. Y salimos por acá, por la parte del medio del ojo. Y le bordamos así de color blanco. ¿Ven? De esta misma manera lo hacemos en el otro ojo. Miren, ahora que ya hemos bordado los dos ojos iguales, si ustedes desean lo pueden dejar así. Así se ve muy linda. Pero para darle el aspecto como más tenebroso, como es Merlina, con sombras negras, con las mismas que se pintan los ojos, yo en mi caso le he pintado acá en la parte de arriba, que vendría a ser el párpado. Ahí le he pintado con un poco de sombras negras. ¿Ven? Y así me queda los dos ojos que le eché sombras negras. Si desean le echan en la parte de abajo, pero ya es a gusto de cada una, ¿ya? Entonces, como ya tenemos listo esto, vamos a seguir tejiendo. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Y comenzamos haciendo 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Miren, antes de seguir también le podemos bordar las pecas que tiene. ¿Cómo hacemos? Ingresamos con el color marrón, es un marrón claro, agarramos un puntito, dejamos un punto y pasamos. Agarrando un punto, dejamos uno y pasamos. Aquí le vamos a bordar 3 pequitas, así. Y en la vuelta de abajo, una vuelta más abajo, vamos a bordarle 2. Ya de la misma manera, dejando un punto. Y así. ¿Ven? Y así nos quedaron formadas las pequitas de los dos lados igual. Miren, y con un hilo de color, un rojo fuerte, este se le dice guinda o color burdeo, vamos a ingresar aquí contando de donde termine el ojo 1, 2, 3 vueltas más abajo, agarramos 3 puntos y ahí le bordamos la boquita. Como Merlina es seria, no necesitamos hacerle como una sonrisa, sino simplemente así. Y de esta manera ya terminamos de bordar toda la cara. Vamos a seguir ahora con las disminuciones y ahora vamos a tejer en la vuelta, en la vuelta número 62 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Ahí va 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 63 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución, ¿ya? Entonces dejemos 1, 2,
3 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora, antes de seguir tejiendo, rellenen bien lo que es la cabeza y nos toca hacer la vuelta 64 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y una disminución, ¿ya? Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Nos toca hacer la vuelta 65 y la serie va a ser de un punto bajo y una disminución. Vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta 66 hacemos 6 disminuciones seguidas para ya cerrar la cabeza. Entonces hacemos aquí 1, 2, acá ya voy 5 y esta sería la última disminución, 6. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga porque vamos a cerrar con esta hebra y vamos a también bordar la nariz. Ya ahora para cerrar, antes de cerrar fíjense que esté bien relleno lo que es la cabeza y después lo que vamos a hacer es los 6 puntos que nos quedan acá, vamos a agarrar solo las hebras de adelante de cada punto, ¿ya? Ahí agarré una, acá 2, 3, 4, 5 y las 6 hebras. Ahora lo que hacemos es jalar hasta que quede bien cerrada la cabeza, ingresamos por ahí mismo y vamos a salir para bordar la nariz. Ahora salimos por acá por el medio, aquí justo donde termina el ojo, en esa fila, y agarramos 2 puntitos de la nariz. Vamos a pasar 3 veces ahí, 1, 2 y 3 veces, y salimos por acá arriba para hacer un nudito y perder la hebra, ¿ya? Y ahí le acomodan bien su naricita. Vamos a reservar esto y vamos a hacerle las orejas con el hilo de color piel. Agarramos y hacemos un anillo mágico y adentro del anillo mágico tejemos 5 puntos bajos. Ya tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos y tejemos una cadena y hay que dejar una hebra larga porque lo vamos a coser a la cabeza. Hay que hacer 2 y estas serían las orejitas. Ahora vamos a hacer los zapatos con el hilo de color negro. Vamos a hacer igual un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿ya? Entonces tejemos aquí 1, acá ya voy 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos, ¿ya? Y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento por 6 veces durante toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. En la cuarta vuelta vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces durante toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. En la quinta vuelta vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta por 6 veces y al final nos van a quedar 30 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 30 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, hay que marcar siempre el primer punto, aquí van 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 9 disminuciones seguidas, ¿ya? Aquí va 1, 2, acá ya voy 8
y 9 disminuciones. Ahora tejemos los 6 puntos bajos que nos quedan. Acá me queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora quitamos el marcador y vamos a hacer 6 puntos deslizados, ¿ya? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos aquí 9 puntos. Desde el que sigue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el punto 9 ingresamos y hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos. Y así nos queda listo el zapato. Ahora lo que vamos a hacer es esconder esta hebra por dentro con la aguja lanera y esta hebra también. Y de estos zapatos vamos a hacer 2 iguales, ¿ya? Y se los vamos a colocar a Merlina. Ahora las orejas las vamos a coser acá a la cabeza, más o menos dejando 4 puntos después del ojo. 1, 2, 3, 4. Aquí donde termine el ojo, en esa misma línea vamos a empezar a coser la oreja. Ya agarramos ahí un punto de la cabeza, acomodamos ahí la oreja, así, agarramos un punto de la oreja, hay que jalar porque a veces esto se mueve, pero es así, agarrando un punto de la cabeza, un punto de la oreja, este otro hilito lo pasamos para atrás y seguimos agarrando otro punto más que nos quede igual más o menos a esta altura, a la mitad del ojo. Ya, y jalamos, agarramos igual acá un punto de la oreja y listo. Cosemos de la misma manera acá atrás, ya, agarrando un punto acá de la cabeza para que nos quede bien seguro acá lo que es la oreja, un punto de la oreja, jalamos y salimos por aquí, y el otro hilo que tenemos aquí, el más pequeño, también hay que pasarlo y salir por el mismo lado donde hemos salido para poder amarrar los 2 hilos y esconder las hebras. Ya, estos 2 los amarramos y lo escondemos adentro. De la misma manera vamos a coser esta oreja, las 2 orejitas, contando 4 puntos después del ojo. Miren, ahora vamos a tejer el cabello con hilo de color negro. Yo avancé ya hasta aquí. Comencé con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hice 6 aumentos, me quedaron 12. En la tercera vuelta hice un punto bajo y un aumento, me quedaron 18. En la cuarta vuelta hice 2 puntos bajos y un aumento y me quedaron 24. En la quinta vuelta hice 3 puntos bajos y un aumento y me quedaron 30. Después en la sexta vuelta hice 4 puntos bajos y un aumento y me quedaron 36. Y en la séptima vuelta he hecho 5 puntos bajos y un aumento y me quedaron 42 puntos bajos. Ya, eso ya no se los muestro porque ya lo hemos hecho. Entonces ahora me toca la vuelta 8. Desde la vuelta 8 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 14 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 14. Ahora lo que vamos a hacer es sacamos ya el marcador y vamos a hacer las tiras para hacer las trenzas. Así que tejemos 20 cadenas, 1, 2, 3. Acá ya tengo las 20 cadenas. Ahora vamos a empezar a tejer un punto bajo en cada punto. Ya en cada cadena tejemos un punto bajo hasta llegar de nuevo aquí. Ya llegué aquí. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado
y volvemos a tejer 20 cadenas. Ahora tejemos igual un punto bajo en cada punto, ¿ya? Y así vamos a hacer en total 3 tiras. Acá ya va una, esta sería la segunda, igual regresamos acá, hacemos de nuevo 20 cadenas y esa sería la tercera. Miren, ya hice 3 tiras, acá lo unimos con un punto deslizado y ahora vamos a hacer 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y hacemos un punto bajo en cada una de las cadenas, así. Lo unimos aquí en el siguiente punto con un punto deslizado y ahora vamos a empezar a hacer el cerquillo. Ahora tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. El cerquillo lo vamos a tejer con medios puntos altos, o sea, con una lazada, y en el siguiente punto hacemos un punto medio alto, en el siguiente también hacemos un punto medio alto y en este también hacemos un punto medio alto. Ahora acá vamos a dejar 1, 2 puntos, en el segundo lo unimos y volvemos a tejer 4 cadenas y hacemos puntos medios altos, ya, así, 2 y 3. Dejamos 2, 1, 2 y en el segundo lo unimos. Miren, de estas vamos a hacer 6, 1, 2, ya voy 2 acá, en total vamos a hacer 6, haciendo las 4 cadenas y regresando con puntos medios altos, y lo unimos dejando 1, 2 en el segundo punto. Miren, ya hice las 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a hacer 4 puntos bajos, ya. Entonces tejemos aquí 1, 2, aquí sería 3 y 4. Ya estamos haciendo lo mismo que hemos hecho de este lado. Esta de acá, que es más larguita, que va a ir adelante de la oreja, lo estamos haciendo aquí y lo unimos en el siguiente punto con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer estas 3 tiras que hemos hecho aquí, ya. Entonces avanzamos 4 puntos deslizados, aquí avanzamos 1, 2, 3 y 4. Tejemos las 20 cadenas, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos las 20 cadenas y hacemos puntos bajos en cada cadena, ya, hasta llegar de nuevo aquí, y así vamos a hacer 3 tiras, así como las que hicimos aquí. Acá ya terminé de hacer igual las 3 tiras, lo unimos aquí con un punto deslizado, hacemos una cadena y hay que dejar una hebra bien larga porque eso lo vamos a coser a la cabeza, ya. Y jalamos para que quede un nudito y listo. Esto va a ir en la cabeza, que es el cabello. Antes de ponerlo y coserlo, hay que empezar a tejer lo que es la parte de abajo del vestido, esta parte de acá. Y lo que vamos a hacer antes de eso, este hilo, ¿recuerdan este hilo que dejamos para unir los agujeros que quedan en las piernas? Ven aquí, pasamos solamente así de un lado para otro, así vamos pasando de un lado para otro hasta que se cierren esos pequeños agujeritos. Hacemos un nudito, ya, y cortamos la hebra. Ahora ya vamos a tejer la falda. En las hebras que dejamos aquí ingresamos, agarramos el hilo negro, hacemos una cadena y ahí mismo empezamos a tejer un punto bajo. En el siguiente hacemos otro punto bajo y ahí vamos escondiendo esta hebra más pequeña, y en el siguiente un aumento, y así vamos a tejer por toda la vuelta
haciendo 2 puntos bajos y un aumento, ¿ya? En todas las hebras que hemos dejado hasta llegar acá de nuevo. Ya terminé de dar toda la vuelta. Ahora vamos a juntarlo con este de acá y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Ya hacemos el primer punto, así lo vamos a marcar, el primer punto de acá, y después de todas las vueltas que siguen también lo vamos a marcar para saber dónde terminamos. Ya acá llevan 2, a ver, acá serían 3 y un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos por toda la vuelta hasta llegar acá, ¿ya? Y después nos va a tocar hacer la vuelta 3, y desde la vuelta 3 hasta la vuelta 14 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, ¿ya? Y ahí volvemos. Ya llegué a la vuelta 14. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y cortamos y escondemos la hebra que nos queda. Ahora vamos a tejer el cuello en color blanco, el cuello de la blusa. Ingresamos acá a la parte del medio, en la hebra que hemos dejado al medio, y ingresamos con el hilo de color blanco, así. Hacemos 3 cadenas. Vamos a jalar un poco acá, ya. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y en ese mismo punto vamos a empezar a hacer un punto alto, y así en cada hebra vamos a tejer un punto alto, ya en toda la vuelta hasta llegar aquí. Miren, acá ya llega el último punto y vamos a hacer otro punto alto en el punto que empezamos. En el mismo que empezamos hacemos un punto alto también, así. Hacemos una cadena y cortamos, y de ahí escondemos la hebra, ya. Miren, ya está la parte del cuello. Ahora le vamos a poner los zapatos. Le colocamos los 2 zapatos, así. Se lo acomodan bien y listo, ya quedaron puestos sus 2 zapatos, ¿ve? Y el cabello lo vamos a coser así. Se lo colocamos aquí. Esta parte de atrás tiene que quedar bien abajo, hasta aquí, ¿ya? Bien abajo. Y aquí adelante tienen que acomodar. Esta tira va acá delante de la oreja. Esta de aquí también, así. Y su cerquillo también va ahí. Lo que podemos hacer es colocarle alfileres y de ahí coserlo. Miren, ya le coloqué los alfileres, ya. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a coser? Es pasando así. Van pasando por todo el borde de la cabeza, ingresan aquí y van pasando así, van jalando y así lo van a ir cosiendo por todo el borde, ya. Así nada más, pasando y van jalando así. Van a coser todo el borde hasta aquí. Esta parte del cabello la cosen adelante de la oreja, igual esta, y el cerquillo igual. Acá que quede como separado la parte del medio y estos bien acomodados, ya. Miren, ya cosí todo el borde y ahora vamos a hacer las trenzas. Esta de acá ya la trencé y le hice los 2 nuditos. Ahora vamos a trenzar el lado de acá, así pasando de un lado para otro. Lo vamos trenzando hasta la parte de abajo,
así, y aquí abajo lo vamos a amarrar, ¿ya? Y nos quedarían así las dos trenzas, ya. Y ya está lista. Con la pintura de tela le pinté los puntitos blancos por la parte de adelante y también por la parte de atrás del vestido, y así nos queda. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejarle una manito arriba y de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Si la llegan a hacer, me pueden etiquetar en sus redes como @tejidosyos en Instagram y también en Facebook. Eso es todo por el video de hoy. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.